Izuku corrió con un propósito. Las dunas pasaron volando junto a él mientras se enfocaba en su objetivo. Muy por delante se alzaban los muros de la ciudad demonio Malfeas. Dominaba el horizonte. Las paredes y las torres se extendían para abarcar la visión de Izuku, una conclusión abrupta de las arenas eternas e interminables. Incluso desde esta distancia, Izuku podía distinguir el movimiento. Las paredes parecían girar lentamente, estremeciéndose hacia afuera como si avanzaran por el desierto, tragaran más espacio, anexando continuamente más y más tierra a la ciudad misma. Al roer, rechinar, el ruido periférico de la piedra autoconstruida era constante, un zumbido distante que masticaba el oído de Izuku. Más allá de esa pared, una gran cúpula de cristal se elevó para dominar la visión de Izuku, como un amanecer iluminado no por una luz dorada brillante sino por una miríada de fuegos de ópalo contenidos en un orbe de diamante pulido perfecto. Mientras Izuku observaba que la gigantesca esfera se unía a otros, elevándose y separándose del horizonte mientras orbitaban la gran esfera, bailando a su alrededor en círculos precisos, incluso cuando esferas más pequeñas orbitaban a su vez. El movimiento constante se parecía a un planetario, pero era completamente diferente a cualquier formación familiar para la historia humana. Una vez que la última de las esferas terminó de ascender a sus patrones orbitales prescritos, toda la asamblea se movió hacia Izuku. La serie de cristales se precipitó hacia él con toda la amenaza de una lluvia de meteoritos, amenazando con la extinción, la asfixia, el fuego y la oscuridad. Miles de pequeñas voces susurrantes surgieron del ataque incluso cuando las esferas continuaron su danza orbital, pronunciando nombres que Izuku sabía que no debía escuchar. Takeru le había advertido. Quien vive en su nombre era una deidad temible. Tan mortal como sus compañeros Yozis. Es posible que le haya dado poder a Cefeline, permitiendo que las reflexiones religiosas de su hermana determinen la estructura de la sociedad demoníaca, pero la llama susurrante y sus innumerables esferas fueron el principio de la jerarquía. Puede inspirar menos miedo que a Dorhan, pero eso fue solo porque discriminaba más a quién y cómo mató. Puede servir y adorar a Malfeas, pero la llama en su corazón nunca podría confundirse con algo tan saludable como el amor. Ella ardía de obsesión. Sus fuegos eran llamas de fuerza de voluntad. Izuku inmediatamente supo lo que tenía que hacer. Manifestando su daga, agarró la cadena más pequeña y nueva de su corazón. El peso en el extremo era mucho más pequeño y ligero que los otros que había cortado, ¿eso fue ayer? Hoy. De todos modos, no podía permitir que la llama susurrante lo descubriera, para aprender los secretos internos de su rebelión. Izuku llamó a través de la cadena que lo unía a su otra mitad. Toma esto de mí y prepárate. Una vez que Izuku cortó la cadena, su corazón y sus recuerdos se retorcieron y alteraron, pero aún sabía lo suficiente como para pasar el fragmento de la cadena. Dejó de correr y se quedó completamente quieto mientras se concentraba en sus sentidos. Cerró los ojos ante la visión de los desiertos de Cefeline, desconectó las paredes de Malfeas y la amenaza inminente de ella que vive en su nombre, y sintió el baño caliente dentro de la grotesca crisálida. Estiró su mente hasta que pudo distinguir la mano de su contraparte y colocó el pequeño peso en las manos del otro Izuku. Prepararse. Le dijo a su otro yo. Ten cuidado. Fue la respuesta. Todo depende de lo que hagas después, ¿qué fue todo? Izuku luchó por recordar pero no pudo, no del todo. Sin embargo, eso fue lo mejor, ¿no? Después de todo, se había hecho esto a sí mismo, por lo que Izuku tenía que tener una razón. Todo lo que sabía con certeza era que necesitaba más poder, de hecho, necesitaba específicamente el poder de la llama susurrante. La seguridad de todos los que conocía descansaba sobre sus hombros, incluso si no entendía el plan. Abriendo los ojos y cerrando el mundo de su nacimiento, Izuku se dedicó por completo a la visión de los Yozis. No podía permitirse ser pasivo y reaccionario. Necesitaba tomar la visión por su cuenta, para arrebatar tanto poder como pudiera de estos seres titánicos, incluso mientras le retorcían el alma. Al abrir los ojos, Izuku se sorprendió de lo cerca que estaba la impactante tormenta de esferas, cuánto terreno habían cubierto en los escasos momentos de su meditación. Había subestimado enormemente el tamaño de la gran esfera. Era fácilmente más grande que 1 kilómetro de diámetro, rodeado de esferas cada vez menores, como los planetas y sus propias lunas, todas orbitando en un patrón de círculos perfeccionados que incluso Copérnico se maravillaría. Antes de que él pudiera reaccionar, quien vive en su nombre estaba por encima de él, su conjunto de esferas de fuego de ópalo en órbita bailaban locamente por encima de su cabeza. Estiró el cuello mientras trataba de verlo mejor, atreviéndose a abrir su tercer ojo y contemplar el enloquecedor despliegue de luz y poder sobre él.
La luz láser encadenó las esferas entre sí, uniéndolas a todas por la fuerza de la voluntad en lugar de la gravedad. Justo cuando se maravilló de la belleza de esto, una de esas luces lo encendió, atándolo por dentro y por fuera antes de levantarlo en su propia órbita alrededor de la gran esfera. El fuego en el interior parecía crecer más a medida que se acercaba o era arrastrado por el aire. La fuerza de voluntad que lo sostenía parecía sujetarlo sobre sus huesos en lugar de mantener una sujeción externa, amenazando con desgarrarlo por dentro. El principio de la jerarquía no perdió el tiempo con las presentaciones. Ella que vive en su nombre inmediatamente sondeó en la mente de Izuku, aburriendo sus defensas. ¿Has dividido tu atención en dos planos de existencia? ¿Cómo? ¿Por qué medios estás logrando esto? La pregunta fue planteada por miles de voces susurrantes en el fondo de su cerebro, utilizando los sonidos de patrones de habla familiares y desconocidos, los sonidos de familiares, amigos y extraños. Combinadas, las palabras lo quemaron con frío cálculo sin emociones. La cacofonía de los susurros se unió en un rugido, dirigido por un propósito singular. El dolor atravesó a Izuku como cuchillas corriendo por sus ojos antes de descender por su columna vertebral. ¿Libre albedrío? ¿Izuku lo poseía? ¿Eso fue real? ¿Podría resistir su ataque? Incluso mientras luchaba por las palabras y se retorcía en su cautiverio, Izuku podía sentir el relámpago como zarcillos del poró de la llama susurrante a través de sus recuerdos. No sabía qué quedaba allí para encontrar, o al menos lo que podría interesarla. Lo sabía por algún lugar, ya no podía recordarlo, pero sabía que la lente prismática de su visión vería más allá de cualquier mentira. Aquí se requería honestidad, o al menos honestidad técnica. Uso los poderes y dones de los primordiales. Si hay un poder que me permite hacer algo inesperado, se deriva de Adorjan o Cefeline. Fuegos de ópalo bailaban ante sus ojos, su visión de esencia despierta revelaba una miríada de colores mucho más allá del espectro visual humano. La luz ultravioleta e infrarroja lo penetraba con un escrutinio aterrador. Eres un ser infantil, aún no surgido por completo de tu exaltación, te falta la esencia requerida para los métodos primordiales de uso compartido. Tampoco debes estar lo suficientemente despierto para realizar tales hazañas. Reafirmaré mi pregunta: ¿qué poder específico permite usted para realizar estas acciones? Le dolía la cabeza. Se sentía como si un puño estuviera agarrando la base del cerebro de Izuku, sacudiendo su columna vertebral en el proceso. Trató de reprimir su propio miedo, pero sabía que si ella no estaba satisfecha con las respuestas, extraída de sus pensamientos, entonces lo mataría. No sé cómo estoy despierto, llama susurrante. Sin embargo, sí sé el encanto que me permite dividir mi mente. Se llama chakra Shintai dividido. Jadeó por aire cuando la presión en la parte posterior de su cráneo disminuyó. Las luces bailaban en innumerables esferas. Error. No existe tal hechizo con ese nombre en los archivos primordiales. Explícame la función de este hechizo. No ahorres detalles. Las luces lo penetraron, mirándolo hacia abajo. La presión sobre su cráneo aumentó varias veces. Izuku temía que sus huesos se rompieran o algo peor. Yo, corté mis chakras usando la cuchilla de corte de corazón de Adorjan, y lancé la parte cortada a mi propio ánima, la extrusión de mi alma. Esperaba que esta respuesta más las imágenes que estaba compartiendo fueran suficientes. No podía permitirse pensar, o si no, no ahorres detalles. Entonaron las voces susurrantes, su voluntad colectiva un grito de obediencia. Dinos el pensamiento que deseas ocultarnos. La cadena. Fue muy tarde. Se ahorró un pensamiento para proteger el secreto de la cadena y hacerlo fue suficiente para que fuera obvio para los innumerables sentidos de la gran esfera. Izuku sintió que su corazón y su estómago se sacudían cuando la llama susurrante envió arcos de energía por la cadena, sacudiéndolo con sensaciones eléctricas de su esencia. Sus palpitantes zarcillos mentales se apartaron de él para examinar la cadena cargada de emociones conectada a su corazón. Esta es la cadena umbilical que alimenta la esencia y la vida en tu anima, pero eso no explica cómo lo tienes activo aquí y en tu mundo natal. Los límites del tiempo y el espacio no son fácilmente permeados. Cuéntanos cómo estás logrando eso. Izuku hizo una mueca cuando una sensación de fracaso total anuló el dolor que había soportado hasta ahora. Al menos la verdad sería inútil, se consoló. No lo sé, apenas lo entiendo. Sin duda su curiosidad insaciable encontró su revelación frustrante. Honestamente no lo sabía. Ninguna cantidad de pruebas mentales revelaría la respuesta que quería. Te someterás a la vivisección hasta que podamos derivar el mecanismo nosotros mismos. No fue una solicitud. ¿Vivisección? Átomo por átomo. Mote por mote.
Te separaremos y analizaremos cada detalle de tu existencia hasta que se comprenda toda la funcionalidad. Ahora baja tus defensas mentales y espirituales. Hacerlo reducirá tu incomodidad. Las declaraciones no fueron muy buenas en la cama. Su crueldad desapasionada, su indiferencia al sufrimiento, había visto formas menores de todo esto toda su vida. Había visto tal pensamiento amoral una y otra vez cuando la gente a su alrededor aceptaba el mundo por lo que era y no soñaba con lo que podía ser, aceptaba la crueldad en el mundo, pero solo si ellos mismos no eran el objetivo. Hizo una mueca, entendiendo que su propio dolor y sufrimiento eran sacrificios que ella haría con tanto valor en su nombre. Para la ciencia, tal vez. Sin embargo, podría ofrecer su dolor para sus propios fines. No se atrevió a pedir garantías de lo que vino después. No conseguiría ninguno. Tendría que hacer garantías para sí mismo, incluso si sus esfuerzos no proporcionaban nada. Me someto a la vivisección. Izuku se preparó para el dolor. Estaba preparado para la agonía, o al menos eso es lo que se dijo. No estaba preparado para la llama susurrante. Arcos de pura energía lo atravesaron. Sintió un ardor febril, ampollas, ebullición. Se formaron cristales en su piel cuando comenzó a congelarse, solo para que la energía y el fuego se reanudaran. Una y otra vez, sintió el rápido calentamiento y enfriamiento de sus esfuerzos, intercalados con momentos de precisión de bisturí donde ella lo penetraría profundamente con miles de pequeñas extensiones de su mente en forma de aguja. Eso no fue lo peor. Sintió su presencia cubrir la cadena de su corazón, su alcance se extendió hacia afuera. Los cristales se formaron en la cadena, enlace por enlace, ya que su alcance parecía catalogar el propósito y el significado de cada uno al llegar a través de Izuku a su alma, a su mundo natal, a su único medio de proteger a todos. El miedo se apoderó de Izuku como nunca antes en su vida. Ahora que entendía lo que estaba en juego, tenía mucho más de qué preocuparse que su propia vida. Si la llama susurrante logró sondear los recuerdos de su otro yo, agarrar la cadena que había pasado por la ventana de su alma, él mismo no recordaba cuáles eran esos recuerdos, pero sabía que confiar en sí mismo y en su propio secreto. Luchó impotente contra los lazos de su cautiverio, las finas energías láser que lo retenían. Gritando de dolor, Izuku se revolvió impotente, tratando de descubrir cualquier cosa que pudiera hacer para evitar este desastre. La respuesta no llegó, hasta que Izuku recordó que no estaba solo en esta pelea. Ochako observó cómo los apartamentos y condominios daban paso a casas adosadas y, finalmente, a casas unifamiliares mientras se aventuraban más lejos del corazón de Musutafu. Técnicamente ya estaban fuera de los límites legales de la ciudad, pero los edificios estaban tan cerca que era difícil saberlo. La pista principal era que la gente de aquí tenía césped en sus patios, por pequeños que fueran. Monte Takao apareció en la distancia. No era la montaña más alta, solo la más cercana. Había muy poca nieve decorando el pico en esta época del año. Era una imagen de belleza sutil y serena, pintada de verde por el anima de Izuku, que tenía la visión de Ochako del mundo que los rodeaba. Aún así, estaba sobria al pensar que ella e Izuku pronto estarían corriendo juntos por esa montaña, probablemente seguida por una horda de demonios. De repente sintió que todos los músculos de Izuku se tensaban. Esto no se parecía en nada a la ansiosa reacción que tuvo cuando desvió su curso antes. Habían tomado varios desvíos cortos para cazar manadas de demonios, cada vez ofreciendo el alivio necesario a los héroes o civiles cercanos. Ochako apretó los dientes mientras pensaba en lo endeble que era este alto el fuego, cómo los demonios continuaban deambulando para lastimar a cualquiera que incluso bordeó sus reglas arbitrarias y contradictorias. La lucha debía disminuido, pero apenas se había detenido. Los demonios estaban colocando trampas en toda la ciudad, cazando a los de su propia especie mientras los cazados vestían disfraces humanos. Nadie podría ignorar eso, ciertamente no los héroes. Era repugnante que cualquier interrupción en estas cacerías fuera lo suficientemente violenta como para convertir a los héroes en objetivos de violencia una vez más. La única bendición fue que la noticia de la revelación de Izuku se estaba extendiendo y menos héroes fueron atrapados en la trampa. No es de extrañar que Izuku estuviera tan ansioso por cazar a estos monstruos. Sin embargo, esta tensión que sentía no era nada de eso. Se sorprendió cuando Izuku disminuyó la velocidad, una expresión de preocupación en su rostro, apretando su agarre sobre ella para salvarla de su propia inercia. Ochako se encogió cuando se giró para patear el gigantesco caparazón más alto en el aire, evitando que impactara contra ellos. Se arqueó sobre sus cabezas solo para estrellarse en la calle cercana con un fuerte crujido, dejando un cráter notable antes de rebotar.
Ochako desactivó su Kirk para ayudar a mantener la cosa bajo control, haciendo que cayera y se asentara en el nuevo cráter. Se maravilló de lo duradera que era la cosa. Había tenido muchos abusos durante, ¿cuánto tiempo había pasado todo esto ahora? Aún así, no hubo un solo rasguño. Las luces parpadeaban desde el interior de la concha y bajaban por la cadena unida al corazón de Izuku. La que vive en su nombre. Detente. Izuku. Detente. Lo descubrirá. Detente. Me matará. Detente. Ayuda. Detente. Izuku pronunció las palabras en un susurro, un aliento desanimado. La incredulidad y la desesperación en su rostro desgarraron el corazón de Ochako. Ella observó mientras él se acercaba al caparazón, preguntándose si se suponía que debía hacer o decir algo. Las luces parpadearon rápidamente y fueron combinadas con luces del interior del cuerpo translúcido de Izuku. Ochako se maravilló en silencio cuando Izuku presionó una palma extendida sobre la superficie de la crisálida, presionando hasta que penetró más allá de la superficie. Llegó más y más adentro, agarrando algo que ella no podía ver y que apenas entendía. Finalmente, se apoderó de algo, una expresión de satisfacción determinada en su rostro. Ten cuidado. Él dijo. Todo depende de lo que hagas después. Su declaración hizo que Ochako se maravillara de su relación con su otro yo. Eran la misma persona, ¿verdad? Izuku retiró un puño apretado del interior de la concha, sosteniendo una cadena de oro brillante con un peso dorado similar en el extremo. La cadena era más pequeña, tanto más delgada como más corta, que la que se unía al corazón de Izuku. Se giró para ofrecerle el peso. En su base, el peso encajaría perfectamente en una de sus palmas, sin embargo, era sorprendentemente pesado para ella, requiriendo ambas manos solo para sostenerlo. ¿Qué es esto? Preguntó, incapaz de pronunciar algo más elocuente mientras luchaba con el peso. Recuerdos a los que no podemos dejar que el enemigo tenga acceso. Dijo, suspirando mientras contemplaba algo difícil. Ante sus ojos, el dorado translúcido se desvaneció con su toque, transformándose en denso jade amarillo sobre blanco. De repente se hizo mucho más sólido y tangible. Si los Yozis alcanzan esos recuerdos, sabrán que Izuku, que tengo la intención de traicionarlos. Si eso sucede, nos matarán a todos, o peor. Ochako de repente sintió que el peso era aún más pesado. ¿Por qué estaba sosteniendo algo tan importante? Si esto está en mis manos, entonces, Izuku le sonrió suavemente. Entonces no está en nuestra cabeza que lo encuentren. Cuando los Yozi surguen, no encontrarán nada, demasiado incriminatorio. Un pensamiento tiró de ella, molestándola. Si él no recuerda esto, ¿y tú? Izuku se encogió de hombros. Sí, pero para mí el recuerdo es vago, como un recuento de segunda mano. Sin embargo, así es para exaltado tenemos recuerdos de vidas que nunca hemos tocado, o personas que nunca hemos conocido. Podemos recordarlos, pero sabemos que no estábamos allí. Ella se maravilló de él. ¿Recuerdos de? Haces que parezca que puedes recordar vidas pasadas. Su sonrisa parecía triste. Exactamente eso. Demasiados. Ochako todavía estaba confundido. Pero, quiero decir. Ok, tienes recuerdos de vidas pasadas, y recuerdas cosas que Izuku Intere no tiene, al menos no ahora. Nada de eso explica cómo estoy guardando físicamente algunos de tus recuerdos. La hoja dorada se manifestó en la mano de Izuku. Esto. Este cuchillo me permite cortar emociones y recuerdos. Puedo elegir si esos perduran como objetos físicos, o si se pierden para siempre. Esto es lo que los demonios temen que les pueda hacer. Son inmortales, pero Son no es inmune a ser lobotomizado. Ochako jadeó en estado de shock ante la idea. Todo este tiempo pensó que Izuku estaba matando estas cosas, pero esto era mucho peor, mucho más cruel. Les estaba quitando sus emociones y recuerdos. Sin pesos, sin cadenas, nada de eso se manifestó con esas batallas anteriores. Eso significaba que cualquier parte de su identidad que cortara de esos demonios se había ido para siempre. Ella no quería sentir lástima por estos monstruos, pero tenía que admitir que esto le daba asco. Desfigurar mentalmente al enemigo en lugar de matarlo parecía una tortura, no una guerra. Eso es, un poder terrible. Es horrible. Él asintió, validando sus sentimientos de disgusto. Lo es. La primera persona en la que me vi obligado a usar esto, fui yo mismo. Miró hacia el caparazón que descansaba cerca de ellos. Ya no estoy completamente seguro de lo que tuve que cortar de mi propia cabeza, solo sé que lo que quede, estaba dispuesto a arriesgar mi vida para mantenerlo. Ella se sorprendió en el silencio. Se vio obligado a cortar sus propios pensamientos y sentimientos.
Su mente se aturdió, rechazando cualquier forma en que pudiera imaginarse esto. Ella quería empatizar, llegar a él, pero estaba completamente perdida. Nunca había oído hablar de algo así antes, de un rehén obligado a asustarse por el capricho de sus captores, e incluso entonces, solo para que sus vidas pudieran salvarse. Ese era el alcance de su imaginación. Cuando trató de llegar más allá de las lesiones físicas a las mentales, su mente golpeó una pared. Lo siento mucho, Izuku. Era lo mejor que podía hacer mientras intentaba algo más significativo que decir. Eso debe haber sido terrible. Su triste sonrisa nunca abandonó su rostro. Es solo más motivación para asegurarme de que pelee contra estas cosas para que no puedan alcanzar al resto de ustedes. El resto de ustedes, dijo. Ya podía ver que él se mantenía separado de ella y del resto de la humanidad. Claramente ya no se sentía humano. Con todo lo que había pasado y todavía estaba pasando, tampoco como ella entendía, no podía culparlo. Sin embargo, ella podría estar en desacuerdo. Todavía eres uno de nosotros, ¿sabes? Estamos en esta lucha juntos, incluso si la mayoría de nosotros somos tercos idiotas. Una fuerte exhalación de su nariz, el breve escape de una risa, fue su respuesta. Podía ver, casi saborear, el comentario ingenioso que iba a dispararle. Ella nunca sabría con qué respondería, ya que un fuerte pulso de energía electrificada viajó a lo largo de la cadena y sacudió a Izuku a la acción. Con los ojos muy abiertos por la alarma, Izuku se volvió bruscamente ante el sonido agudo de cristales que se estiraban y crecían a lo largo de los eslabones de su cadena, extendiéndose desde la crisálida. Se movieron rápidamente, cubriendo la cadena con cristales de hielo antes de bailar internamente con sus propios fuegos de ópalo. Moviéndose más rápido de lo que Ochako podía pensar, Izuku arremetió, cortando la cadena antes de que los cristales pudieran alcanzar su corazón. Las consecuencias fueron duras e inmediatas. Tropezó, su gracia y equilibrio de antes desaparecieron en un instante, y luego cayó al suelo. Al principio intentó caer de rodillas, pero no pudo mantenerlo. Ochako gritó alarmado, gritando su nombre mientras ella corría a su lado. Momentáneamente olvidada, la piedra de memoria y la cadena corta unida a ella cayeron al suelo junto a ella. Ella rápidamente acunó su cabeza en su regazo, girándolo hacia el cielo. Izuku, quédate conmigo. ¿Qué está pasando? Patea la cadena, apenas le susurró, como si no tuviera fuerzas. No puede tocar la piedra, ni a mí. Ella lo golpeó con las manos, negándose a levantarse de su posición como el apoyo de Izuku en el suelo. La cosa no se parecía en nada a lo que era antes. Ya no era una cadena de luz dorada, sino una masa cristalizada, volviéndose rígida, inflexible y extraña a la vista. Su peculiaridad se aseguró de que no aterrizara en ningún lugar cercano. Señorita Uraraka. La voz de Midnight sonó desde el interior de su auricular. ¿Qué está pasando allá? No lo sé, mi gorilla se derrumbó. Ochako trató de organizar mejor sus pensamientos. Cortó la cadena que lo conectaba con el caparazón y luego, observó con horror cómo el cuerpo luminoso de Izuku se desvaneció un poco, volviéndose más oscuro y más transparente ante sus ojos. Perdió su fuerza, y es como si estuviera desapareciendo. La medianoche la consoló desde el otro lado de la ciudad, su voz era el único hilo que los conectaba. ¿Estás en un lugar seguro? ¿Puedes salir de la calle y esconderte en algún lugar mientras nos movemos para interceptar? ¿Podemos reagruparnos y, no? Izuku habló, apenas un susurro, pero a Ochako le podría haber gritado al oído. Nada era tan importante para ella en ese momento como el hombre tendido, posiblemente muriendo, en sus brazos. Los demonios se dirigirán hacia aquí pronto. Uraraka, deberías dirigirte hacia el norte, fuera de su camino. Cruza el río, lleva la piedra de memoria contigo. Cállate, los dos. Ella soltó las palabras antes de pensarlas. Mi gorilla, Izuku, quédate conmigo. Ella le abofeteó ligeramente la cara, consternada por lo suave que se sentía, como si las fuerzas que lo mantenían unido se debilitaran por el momento. Dime qué te está pasando. Jadeó por aire, pero su pecho se negó a levantarse. La cadena, es como un cordón umbilical. Sin ella no tengo conexión con él, con Izuku, me estoy muriendo sin ella. Sin esa conexión, mis recuerdos ni siquiera volverán a él. Lágrimas húmedas cayeron sobre su rostro. A Ochako no le importaba que estuviera llorando. Ella permitió que la tristeza y la ira dentro de ella se agitaran y se unieran. ¿Por qué? ¿Por qué cortarías algo tan importante? Su puño golpeó el suelo cerca de su cabeza, lastimándole los nudillos en el asfalto. Tuvo el descaro de sonreír ante su rostro lloroso. No puedo dejar que los Yozis lo sepan, no pueden recuperar mis recuerdos, o los suyos, no podemos dejar que eso suceda, o todo termina.
Reescribirán cualquier cosa, no les gusta, me hacen, un monstruo. Ella jadeó, reprimiendo más lágrimas. Hizo esto, este estúpido acto suicida, solo para salvar a todos. Sabía que era la última línea de defensa, y se hizo esto solo para que el enemigo no pudiera volverlo contra la humanidad. Ochako se negó a renunciar a él. Izuku, dime cómo funciona esto. Cualquier cosa, necesito ver si hay una manera de ayudar. Dijiste que tus recuerdos no volverán, eres la misma persona, y ¿hay una manera de seguir adelante? Ella no estaba segura de qué preguntar, y su respiración se volvió apresurada, irregular y jadeante. Silencio, respiró. Parecía doloroso para él tomar aire. Soy parte de él. Un sentimiento, como, tu amor por tus padres, es parte de ti, pero cuando muera, esa parte se perderá. Sacudiendo la cabeza, Ochako se negó a aceptar esta situación. Tiene que haber una manera. Solo necesitas esencia, ¿verdad? Eso es lo que te da poder, vida, ¿verdad? Apretando los dientes, movió su muñeca para estar a un pelo de la boca de Izuku, y sus colmillos alargados. Toma tanta esencia como necesites. Todo yo si eso es lo que se necesita. Solo, no mueras conmigo. Por favor, no me dejes solo aquí. La piel sensible en su muñeca sintió que sus labios se curvaban en una sonrisa de corta duración, una que ella no podía ver. No es ese tipo de esencia, yo, no soy un vampiro, pero gracias, tomó otro respiro trabajoso. Ochako ya no podía mirarlo hacia abajo, mirando a su alrededor como si buscara respuestas. Su error, su esperanza, había sido un simple malentendido. Ella había juzgado mal el propósito de sus colmillos alargados, usándolos como evidencia débil de una teoría tácita. Ki, la palabra japonesa que Izuku había usado para explicar el concepto de esencia, también podría usarse para describir la sangre. El error de Ochako fue suponer que los múltiples significados de la palabra eran intercambiables. Ki podría ser muchas cosas, desde energía invisible, sangre, hasta respiración, espera, aliento. ¿Necesitas aire? ¿Eso ayudaría? Ella miró su rostro brillante, ahora más oscuro y oscuro que nunca. Sus ojos y boca eran claramente visibles, pero el resto de su rostro se desvanecía tan rápido que apenas podía distinguir su mandíbula. Aire, anima, usa la esencia para respirar, luchó, tratando de responderle. Era toda la respuesta que necesitaba. Suavemente, ella se movió por debajo de él, quitando la cabeza de su regazo y colocándolo sobre el asfalto. Su cabeza y cabello eran pesados antes, pero ahora parecían dolorosamente livianos, una pluma de ingravidez. Arrodillándose sobre él, Ochako inhaló profundamente, presionó sus labios contra los suyos y exhaló aire fresco hacia él. El suave brillo que la saludó, la luz en sus ojos, fue toda la confirmación que ella necesitaba. Sus acciones no lo restauraron a su fuerza anterior. Ella no tenía un plan más allá de simplemente darle vida, tantas veces como fuera necesario. Este hombre había salvado a su padre, y ahora Uraraka Ochako lo iba a salvar. Iba a mantener viva a Midoriya Izuku. Ella ignoró su propia incomodidad, la sangre seca empapada en su cabello y ropa, los moretones en sus rodillas y nudillos. Ochako desconectó su entorno, el suplicante silencio de medianoche, el mundo al otro lado de su oído queriendo entender lo que estaba sucediendo. La pancarta anima a su alrededor, inundando el área con luz, se atenuó, pero no le hizo caso. Repitió la acción, perdiendo la cuenta de sus propias respiraciones mientras se mareaba, enfocándose en la tarea de mantener el aire en los pulmones de Izuku, haciendo todo lo posible para mantenerlo con vida. Sin embargo, su visión periférica detectó una interrupción significativa. Era alto, una criatura parecida a un lobo hecha de humo y cenizas. Penachos de arrastre se alejaron de su piel mientras avanzaba desafiante hacia la luz de Izuku. El sabueso fácilmente sería tan alto como el hombro de Ochako si ella estuviera de pie. Arrodillándose junto a Izuku, estaba a una altura ideal para que hundiera los dientes en su carne. «Corre», Izuku apenas susurró. Por favor, ignorándolo, Ochako inhaló bruscamente y se agachó para respirar con fuerza en los pulmones de Izuku. Ella cerró los ojos, preparándose para lo que viniera después.